La historia detrás de las catacumbas de París. París, Francia, conocida como la ciudad luz, donde el arte, la cultura, la arquitectura, gastronomía e historia son un atractivo para los turistas. Anualmente esta icónica ciudad recibe en promedio 42 millones de visitantes. Pero como toda ciudad que alberga maravillosos atractivos, también suele esconder terribles secretos. Con una superficie de 105.4 kilómetros cuadrados, París regala a los visitantes calles rodeadas de vida e inspiración constante. Pero en las oscuras y tenebrosas profundidades de la ciudad, se encuentra una red de túneles y cuartos subterráneos. Te preguntarás, ¿por qué se encuentran estos pasillos debajo de París? ¿Cuál fue el propósito de construir esta red de túneles debajo de la ciudad? ¿Y por qué en la actualidad la mayoría de los túneles se encuentran restringidos? A continuación, te contaremos la historia de algunos de los más oscuros y fascinantes secretos de esta icónica ciudad, las famosas catacumbas de París. Estos túneles y cuartos subterráneos funcionaban anteriormente como minas de piedra caliza en la época romana, con una profundidad de entre 20 y 30 metros bajo tierra y más de 320 kilómetros de pasadizos interconectados. Estos se convirtieron a finales del siglo XVIII en una fosa común, ya que los cementerios sufrían de un exceso de restos humanos que llenaban los pequeños cementerios de la ciudad, además de que se estaba sufriendo en el distrito de Les Halles por enfermedades debidas a la contaminación por el manejo inadecuado de cadáveres en estado de putrefacción y de hundimientos importantes del suelo en varias localidades de París, por lo cual Charles-Axel Guillemot, inspector general de canteras, decidió trasladar los restos humanos poco a poco por las madrugadas en carretillas entre 1785 y 1787, labor que duró varios años en concluirse. Al final, se removieron alrededor de 6 millones de cadáveres que serían depositados en estos túneles, concluyendo así a finales de la década de 1870. Además de ser un cementerio, esta famosa red de túneles fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial por la resistencia francesa, al igual que los soldados alemanes, tomando la oportunidad de construir un búnker subterráneo en las catacumbas que hoy en día se encuentran debajo de Lycée Montaigne, localizado debajo de una escuela secundaria en el sexto distrito de París. Una sección de estas interminables redes se encuentra abierta al público en forma de museo, donde se calcula es visitada por más de 500,000 de personas anualmente. Sin embargo, esta pequeña exhibición expuesta al público es de solamente 1,5 kilómetros, lo que conforma el 0.5% del total de las redes existentes en todo el territorio de París. En el museo se pueden encontrar huesos apilados de manera estética con una breve descripción del lugar de origen de donde fueron tomados, llenando así los espacios vacíos en los largos pasillos. Esta idea fue originada por el inspector Henricat Duthery, dándole así una organización decorativa y monumental. La temperatura media que se experimenta dentro de estos túneles es de 14 grados centígrados. Las catacumbas de París son famosas por su historia y su evolución al día de hoy. Esto ha llevado a miles de personas a querer explorar más allá de lo permitido. En la actualidad, muchas de las entradas a estos túneles han sido clausuradas y son inspeccionadas frecuentemente por policías y brigadas de protección, ya que se considera ilegal toda visita sin escolta oficial desde el 2 de noviembre del año 1955. A pesar de que la gente ha sido duramente sancionada por romper las reglas y se tiene un conocimiento de advertencia previa, los curiosos prefieren arriesgar su vida por querer saber qué oscuros secretos se ocultan en estos corredores subterráneos. Pasadizos estrechos llenos de agua filtrada, hoyos profundos, ausencia de luz,
mala ventilación, derrumbes constantes, contaminación por los osamentos depositados y personas con malas intenciones son varios factores de peligro inminente que se puede experimentar dentro de estos túneles. Exploraciones clandestinas en donde los partícipes han vivido momentos de adrenalina, terror e inclusive la muerte. Existen exploradores que van preparados para poder recorrer kilómetros debajo de la tierra, acompañados de un equipo especializado, al lado de compañeros, y que además utilizan técnicas de supervivencia para así volver sanos y salvos hacia la superficie. Por otro lado, a los aficionados amateurs se les hace fácil adentrarse a estos inexplorados espacios como un juego, sin previo conocimiento y sin evaluar los terribles peligros que corren al indagar en lugares desconocidos. A lo largo de los años se han localizado dentro de estos oscuros pasillos arte urbano, galerías prohibidas, castillos tallados en piedra, una sala de cine, vestigios de algunos rituales satánicos, cuartos exclusivos para hacer fiestas secretas, una especie de biblioteca, escritos, videograbadoras, criminales y asesinos seriales a lo largo de la historia refugiándose para no ser encontrados. Además de grabarse una película dentro de estos túneles llamada As Above, So Below, conocida en español como Así en la Tierra como en el Infierno, película que ha tenido hasta la fecha el único permiso para realizarse en estos túneles. Uno de los sucesos que ha dejado más dudas que certezas es la de una grabación que se presume fue encontrada por un explorador catáfilo anónimo dentro de una videograbadora, la cual le fue entregada a Francis Freeland, un cineasta francés quien estaría mostrando dicho contenido por primera vez en un programa de televisión en el año 2000, llamado The Scariest Places on Earth, traducido al español como los lugares más terroríficos del mundo. El video parece ser antiguo y se presume que pudo ser grabado en el año de 1993. Aunque no se tiene certeza al 100%, Freeland asegura que la videograbación dura aproximadamente 40 minutos, aunque nunca ha podido ser vista completamente por la audiencia en general. El video, que se ha vuelto viral en las redes sociales durante todos estos años, tiene apenas una duración de un par de minutos. En esta grabación se puede observar cómo el autor intelectual va recorriendo los túneles, algo agitado, y apunta su cámara hacia la osamenta, y cada vez va acelerando más su paso, huyendo de algo o alguien. En su desesperación por encontrar una salida empieza a correr y pierde su cámara. Después, se escucha como a lo lejos cómo corre y un fuerte estruendo como si alguien hubiera caído en algún lugar. Francis dice que el video sigue reproduciéndose hasta que se acaba la cinta. Hasta la fecha nunca se supo qué le pasó a esta persona, a pesar que en otra ocasión intentaron buscarlo adentrándose a las catacumbas y documentando todo, pero no hubo éxito alguno en saber algún dato o pista de este hecho. Años posteriores a lo sucedido se comenzó a especular que el video era falso y que fue solamente una dramatización, pero al final, la verdad nunca ha salido a la luz y probablemente este enigma nunca se resuelva. A continuación, les dejamos un fragmento del video para que usted juzgue por sí mismo. Occasionally stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, this video camera Pasando a otro de los tantos momentos de terror que se han vivido dentro de estos tenebrosos túneles, ahora hablaremos de otro caso en el cual dos adolescentes originarios de los suburbios
fueron partícipes en el verano de 2017. Con 16 y 17 años de edad, estos chicos iban en un recorrido guiado, pero luego decidieron entrar a una zona prohibida en la plaza de Domfrojgo, en el distrito 14. No contaban que se perderían por 72 horas dentro de estos laberintos. Los familiares en su desesperación alertaron a la policía del distrito 14 ya que llevaban un tiempo prolongado sin ser localizados. La policía, en conjunto con los bomberos y sus equipos caninos, se dieron a la tarea de buscarlos. Después de 8 horas de búsqueda, pudieron ser localizados gracias a los gritos de auxilio. Los jóvenes se encontraban en un estado de hipotermia, por lo cual fueron hospitalizados. Ellos confesaron que no era la primera vez que se adentraban a estos túneles. Hubo un momento en que entraron en pánico, se desorientaron y no consiguieron regresar al punto inicial. Intentaron hablar por teléfono, pero su señal era nula. Esto tuvo lugar en la zona prohibida donde un hombre de 45 años murió de un ataque al corazón en la noche del 10 al 11 de septiembre de 2016. Había entrado con un grupo de otros 5 catáfilos. Habían llevado alcohol y drogas para divertirse en los sótanos de París, antes de que uno de ellos sufriera un infarto mortal. Nunca se sabrá a ciencia cierta cuánta gente ha muerto por querer explorar estos túneles prohibidos. Lo que sí sabemos y nunca debemos olvidar es sobre la advertencia que se encuentra en la entrada de las catacumbas de París, que dice Arrête, c'est ici l'empire de la mort, que significa detente, he aquí el imperio de la muerte. Y ahora que conoces un poco más sobre el tema, ¿te atreverías a explorar estos laberintos bajo tierra? No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún video. Esto fue El Misterio Infinito.